Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Traigo la conclusión de la serie del fruto del Espíritu. Y quiero compartir la escritura en el día de hoy, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Y vamos a tener la escritura en la carta a los Gálatas. Bendito es el nombre del Señor. En el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24, leemos la escritura en esta mañana. En el nombre de Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Muy amable. Aleluya. Hemos tenido una temporada conversando acerca del fruto que produce el Espíritu Santo en el ser humano. Y hemos visto las manifestaciones de ese fruto. No lo vimos completo porque es un tema muy amplio y no pudimos abarcar todas las expresiones. Hoy, concluyendo esta predicación, la gracia se ha establecido con el propósito de traer el gobierno de Dios sobre los seres humanos. Ese es el propósito por el cual la gracia de Dios se ha manifestado. Para que el gobierno de Dios venga sobre los seres humanos. Dios quiso acercarse para traer su gobierno al ser humano por medio del Espíritu de Dios. Y Jesús en su predicación nos estaba tratando de convencer de que el reino de Dios se había acercado. Porque el ser humano se distanció de Dios a partir del pecado de Adán. Y Cristo, que es la respuesta, entonces viene a acercarse. Y cuando Cristo se hace como uno de nosotros, que de hecho estos días se está hablando de la natividad o del natalicio de Cristo. Y la palabra debería ser: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero esa no es la predicación de la iglesia, porque la iglesia no ha entendido que ese es el concepto. Y para esto vino Cristo. Para acercarse, para que se establezca el gobierno de Dios a través del Espíritu Santo y que la gente busque a Dios por medio del arrepentimiento y que el Espíritu de Dios va a convencerlo de su condición espiritual. Entonces, para que el gobierno de Dios se establezca en el ser humano, se requiere que nosotros abramos nuestros corazones por medio del arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, el Espíritu de Dios no podrá trabajar, organizar nuestras vidas. De manera que este debería ser el mensaje de estos días. Todos parados en la esquina y con megáfono.
y todas las actividades. Señores, arrepiéntanse, que el reino de Dios se acerca. Para eso vino la natividad. Para esto es el natalicio, el nacimiento de Cristo. El Espíritu Santo, por medio del señorío de Cristo, quiere trabajar en nosotros para transformar, tres áreas que he venido conversando con ustedes últimamente: la mentalidad, el lenguaje y la conducta. Eso quiere hacer el Espíritu de Dios en nosotros para establecer el gobierno de Dios. Necesita transformar. Y para que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, necesitamos tener una nueva mente, tenemos que tener un nuevo corazón, tenemos que tener un nuevo lenguaje y tenemos que tener una nueva conducta. Si usted sigue pensando igual que antes, si usted sigue hablando igual que antes, y si su comportamiento es igual o peor que antes, usted debe estar convencido de que necesita arrepentirse, aunque tenga 100 años en la iglesia. Porque el gobierno de Dios se va a establecer cuando el Espíritu de Dios tome el control. Y creo que es tiempo ya de que la gente que confiesa el nombre de Cristo entienda que es urgente cambiar la manera de pensar, la manera de hablar y el comportamiento. Y los creyentes deberíamos comenzar a escandalizarnos cuando un hermano, alguien que ha confesado a Cristo, tiene un lenguaje diferente al que establece la Escritura y una conducta diferente. Deberíamos comenzar a escandalizarnos porque de esa manera le llamamos la atención o hacemos que reflexione. Pero eso no. ¿Pero cómo es? Ese es el gobierno de Dios, tiene que establecerse. Y cuando se establece, hay cambios. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Y este es un desafío para el próximo año. Escandalizarnos nosotros, escandalizarnos con la esposa con el esposo, los hijos con los padres y los padres con los hijos y los hermanos en general. Porque tiene que haber una transformación de los pensamientos, del lenguaje y de la conducta. Y si no, usted está haciendo el intento y es bueno, pero usted no es aquello que Dios ha dicho que usted debe ser. Y entonces el fruto del Espíritu viene justamente para eso. Porque viene a ser un trabajo en las relaciones interpersonales. Que justamente el pecado que lo ha dañado todo también lo ha quebrado. Aleluya. Y establecer lo nuevo de Dios por medio de la liberación. El Espíritu de Dios viene a establecer lo nuevo de Dios a través de la gracia. Aquello que Dios ha diseñado para el ser humano, que ha sido revelado en la Escritura y que el ser humano no lo conoce porque no tiene conocimiento de la Escritura, no tiene la revelación de Dios, ni tiene el Espíritu Santo. Y eso nuevo, la Escritura habla de un camino nuevo que fue abierto en el cuerpo de Cristo por su sacrificio. Viene a establecer regeneración y viene a establecer la sustitución de las obras de la concupiscencia por el fruto del Espíritu. Trae liberación, trae regeneración, punto importante, y viene a sustituir las obras de la naturaleza concupiscente por el fruto del Espíritu. Si las obras de la naturaleza concupiscente no han sido sustituidas en nuestras vidas, tenemos que hacer una parada. Porque el gobierno de Dios todavía no se establece. Cuando el gobierno de Dios se establece, entonces hay un cambio oportuno, seguro y permanente en nuestras vidas. Viene a liberar porque hay fuerzas espirituales que nos han gobernado por años
y que necesitan ser desalojadas para que el Espíritu de Dios establezca su gobierno. Entiéndalo como cuando existe un gobierno en una nación determinada, se desaloja ese gobierno a la fuerza y se establece un nuevo gobierno. Como cuando se hace una revolución interna. Ese es el concepto. Se desalojan las fuerzas espirituales de maldad que nos han guiado durante años. Son desalojadas a la fuerza para que el gobierno de Dios se establezca. Entonces trae una transformación que es como una revolución interior. Mucha gente aún en la iglesia no lo entiende, pero es una especie de un boom que se produce en nosotros para que se dé la transformación, se dé la liberación y se establezca el gobierno de Dios. Y se establece a la fuerza, cediendo nosotros nuestra voluntad. Yo cedo mi voluntad y se establece por la fuerza porque los espíritus de maldad no quieren desalojar. Inclusive son desalojados, pero muchas veces se quedan operando a través de la naturaleza concupiscente, a través de costumbres, de comportamientos que no se corresponden con la investidura del Hijo de Dios y que se quedan arraigados en nosotros, de la cual tenemos que sacar. Pero el Espíritu de Dios tiene poder para hacerlo y tiene una modalidad. Y solo lo hacen aquellas personas que están dispuestos a establecer, a dejar que el Espíritu de Dios se establezca en el gobierno de Cristo. Aleluya. Y la sustitución, porque esas obras, esa conducta, ese comportamiento y esas palabras incorrectas que tiene que ver con el vicio del pecado y de la naturaleza concupiscente, tienen que ser sustituidas entonces por una obra diferente. Es el concepto del fruto del Espíritu, que va a sustituir las obras de la naturaleza concupiscente. Si no existe esa sustitución, entonces no se ve el cambio. Porque el cambio en nosotros se ve cuando nosotros cedemos para que se produzca la sustitución en nosotros. Y eso es una obra del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene íntima relación con los principios del reino en relación a la voluntad. Porque los principios del reino de Dios están establecidos en la Escritura y solamente lo llevan a cabo aquellas personas que voluntariamente quieren hacerlo. Eso pasa con el fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu requiere tu voluntad, que tú rindas tu voluntad a Dios para que Él pueda operar en ti. Porque si no, el fruto no se manifiesta porque no es forzado, no es a la fuerza. Quien sale a la fuerza es el Espíritu que ha operado en ti y que tenía el dominio de tu vida y el control y que te hacía pecar. Voluntaria e involuntariamente, consciente e inconscientemente, se sale a la fuerza. Ahora, tu voluntad tiene que ser rendida intencionalmente al Espíritu de Dios para que pueda producir en ti el fruto, porque el fruto tú lo saboreas, tú lo disfrutas, tú lo vives, es oportuno. Tú dejas que el Espíritu de Dios libremente lo manifieste y no produce carga. Por eso, tiene relación con los principios del reino, porque todo principio se asume de manera voluntaria. Y el fruto del Espíritu, yo tengo que rendir mi voluntad. Eso requiere sumisión. Y hay una intención natural del ser humano de ser rebelde. Y lo menos que queremos es ser sumiso. Y para que el Espíritu de Dios pueda gobernar nuestras vidas, se requiere que aprendamos a ser sumisos al Espíritu de Dios. Aleluya.
Tan solo mencionar la palabra sumisión genera rebeldía en nuestros corazones, en nuestras mentalidades, y genera molestia. Porque tiene que ver con la misma naturaleza concupiscente. Pero hay que ser sumiso al Espíritu de Dios. Esto requiere que rindamos nuestras voluntades. Lo que ha pasado a mucha gente es que voluntariamente no han estado dispuestos para que el Espíritu de Dios establezca su gobierno. Y como no hemos estado dispuestos a rendir nuestras voluntades, por eso la gente ve como lento el proceso. Pero ¿cuándo va a ser? Ya va por 20 años, ya va por 10, ya va por 5, va por 2, va por 3. ¿Cuándo va a ser? Cuando acepte el gobierno y rinda su voluntad en medio de la sumisión. Porque la operación del Espíritu Santo en el ser humano requiere sumisión de la voluntad consciente y la disposición que se recibe por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Esa es una pregunta para consumo personal que deberíamos hacernos hoy, en la que nosotros no la contestamos a nosotros mismos. ¿Qué tanto yo puedo obedecer la palabra de Dios? ¿Qué tanto yo vivo lo que la palabra de Dios dice? Eso va a determinar quién yo soy. Pero no siempre la gente conoce la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios en el 4:21, él dice: si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira cómo le llama el apóstol Pablo aquí, en una revelación dada por el Espíritu de Dios, a nuestra condición espiritual del pasado. Él le llama, él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójense del viejo hombre. Esto es el concepto de naturaleza concupiscente. Despójense. Nos está haciendo llamado a la entrega voluntaria de todo comportamiento, de todo pensamiento, de toda palabra y de todo comportamiento que no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Yo me despojo de lo que yo voluntariamente me quito o entrego. Entonces, él está haciendo llamado en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque en algunas personas que comparten con nosotros y que hemos profesado a Cristo, es posible que algunas personas todavía, el viejo hombre, la vieja mujer, su naturaleza concupiscente, se manifieste de la manera que despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. De manera que en algunas personas se manifiesta como un vicio. De la manera que se trata a una persona que tiene adora, que es un enfermo, tiene un vicio. Es que tiene un vicio. Tiene una enfermedad. De manera que de esa forma hay gente que se manifiesta deseos engañosos. La naturaleza concupiscente se manifiesta en ellos como si fuera un vicio. Y entonces dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente.
se hace un llamado a la renovación del espíritu de la mente. Renovar la manera de pensar. Momento importante. Si no hay una renovación en la manera de pensar, no seremos exitosos en la relación con Dios y no se manifiesta el gobierno de Dios. Porque tú eres lo que tú piensas, yo soy lo que yo pienso. Y todo lo que pasa en mí tiene que ver con lo que yo pienso. El pensamiento que yo acepto, eso es lo que genera las palabras y eso es lo que genera la conducta. El pensamiento que yo puedo como tomar y no lo dejo que tenga asidero en mí, esas cosas no las haré. Y hay un pecado que en la Escritura se describe como el pecado que tiene que ver con el pensamiento, que no se traduce en el mundo físico necesariamente, sino que es un pecado que se queda netamente en el cuerpo espiritual. Porque muchas veces nosotros no hacemos lo que estamos pensando, porque no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero antes de hacerlo ya somos pecadores, porque hemos aceptado ese pensamiento. En la medida que nosotros seamos capaces de tomar los pensamientos y controlarlo, y eso habla el apóstol Pablo al hablar de la renovación al espíritu de vuestra mente, es que se ha renovado en nosotros las estructuras de los pensamientos, la manera de pensar, para que el mundo físico no se traduzca a la acción de pecado que la gente ve. Pero aunque la gente no vea que estamos en una condición pecaminosa, si en nuestro cuerpo espiritual está el pecado ya, delante de Dios estamos contaminados. Así que primero, lo que se transforma es la mentalidad para poder tener un lenguaje diferente y una conducta diferente. Ahora, si yo vivo de pose, pero ya en mi mente está el pecado, delante de Dios yo estoy contaminado. Y su gobierno requiere que se establezca primero en mi cuerpo espiritual. De ahí la regeneración, de ahí la liberación del intelecto y la transformación de la mentalidad. Y eso va a hacer que el fruto sea diferente. Diferente porque entonces está la obra de la concupiscencia y el fruto del Espíritu. Ahí marcará la diferencia. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Entonces dice, pónganse, despójense voluntariamente y voluntariamente revístanse, vístanse. Quítense una cosa y pónganse otra cosa. En tres aspectos. Dice que está diseñado el nuevo traje y que fue creado según Dios por medio de la justicia, de la santidad y de la verdad. Tres principios importantes del reino de Dios que debemos observar y que está manifestando el apóstol Pablo en este caso. Si usted observa en el libro de Gálatas, que es la carta a los Gálatas, que es donde hemos compartido esta serie del fruto del Espíritu, hay unas manifestaciones que el apóstol Pablo trae para que nosotros estemos pendientes. Y él nos está diciendo, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ese concepto, creo que lo hemos visto antes, que es el concepto de la perseverancia de los santos. Que las personas que han sido transformadas por el Espíritu de Dios permanecen en el camino del Señor. Y que aquellas personas que entran y salen de las congregaciones nunca
han sido hijos de Dios porque no han sido regenerados y no pueden permanecer. Porque sus raíces no están en Dios. Ahora, aquellas personas que sí han sido transformados, sí pueden permanecer. Y por eso habla, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos ha hecho libres y deberíamos permanecer en esa vida de libertad. Porque solo se puede permanecer si el gobierno de Dios se establece en nosotros. Seremos ambivalentes, seremos de doble ánimo, entraremos y saliremos, haremos travesuras hasta que seamos transformados. Y la pregunta que mucha gente se hace, ¿por qué no todas las personas en las congregaciones son transformados? ¿Por qué no pueden permanecer? ¿Por qué no se rinden al gobierno de Dios? Ellos son su propio gobierno. Son como los muchachos antes, los de ahora son más inteligentes. Antes, cuando cumplíamos 18 años, decíamos que nos íbamos a gobernar. Ni siquiera sabíamos lo que estábamos diciendo, pero entendíamos que ya la ley nos amparaba y que nuestros padres no podían tener ciertos niveles de autoridad. Los muchachos de ahora son más inteligentes, cumplen 18 y no hablan de gobernarse, sino de negociación porque le va muy bien. Recibiendo de sus padres aun cuando son adultos. Y ordeñan la vaca hasta que le sacan sangre. Y cuando ven que está botando sangre, le dicen a los padres, yo me voy a mudar solo. Bendito es el nombre del Señor. O sea, la idea es que ellos son su propio gobierno, su ego lo gobierna. Y no dejan que el gobierno de Cristo se establezca. Entonces, por eso no pueden permanecer. Y hoy, refiriéndome a un concepto bíblico, amados míos en el Señor, rinde tu voluntad a Dios para que pueda permanecer en la gracia. Que con las fuerzas nadie puede permanecer con su propia fuerza, sino con la que viene del Espíritu de Dios. Y estén firmes en lo que han creído. Estén firmes en Cristo. Cual fuere la situación que pasare, no se muevan de Cristo. No estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, lo llama la atención considerablemente, porque en esta iglesia habían llegado los judaizantes, que eran los que estaban enseñando dentro de la iglesia que había que convertirse en judío para ser salvo. Esa corriente todavía existe hoy. Pero la motivación del capítulo 5 viene de ahí, del pacto en la carne y de la gracia, el nuevo pacto en el Espíritu. Y esto se llama la atención considerablemente a los judaizantes y a aquella gente que se dejaban convencer para retroceder. Y por eso la reflexión tan interesante es aquí y le habla de la firmeza, de la libertad con que Cristo lo había hecho libres, porque la ley no produce libertad, porque el pacto, la ley tiene un pacto que es en la carne, y la libertad con que nos habla la Escritura cuando se establece el gobierno de Dios es una libertad desde el Espíritu. Y entonces él está confrontando a la iglesia de Galacia, porque algunos habían retrocedido. Y cuando hay debilidad en la gente, los que están alrededor medio se confunden. Y ya había algunos que se habían convertido en judíos. Y en una ocasión el mismo apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5, a la iglesia de Galacia, le dice que él quería que sean cortados aquellos que tenían la intención de hacerlos retroceder. Y en otro punto importante le dice, habían comenzado por el Espíritu y terminaron por la carne. ¿Qué tan vulnerable la gente que se deja llevar por las corrientes del mundo o por las corrientes religiosas
y no permanece en la gracia. ¿Qué tan vulnerable es la gente que no es firme en lo que cree? Que no es firme en su relación con Dios y la revelación de la Escritura. Y entonces el apóstol Pablo por eso gritó diciendo, ya yo quisiera que se mutilasen. Dice, ojalá se mutilasen. Ojalá fueran cortados aquellos que traen tropiezo. Porque hay gente que hace tropezar a los hijos de Dios por medio de la religión. Ahora, él intencionalmente, guiado en el Espíritu, le dice, no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y usted le da mente, usted analiza, ¿cómo puede una persona que ha sido liberado volver a ser esclavo? En la Escritura, en el Antiguo Pacto, hay una expresión muy interesante que se daba para el año del jubileo, y era que los esclavos podían pedirle a sus amos que le pongan una marca porque le correspondía la libertad, pero ellos no querían irse de la casa de sus amos, y para que el amo no sea como juzgado por tenerlo fuera del tiempo, voluntariamente ellos le pedían que le hicieran una marca. Ha existido siempre la gente en los grupos, en las congregaciones, en los pueblos, que no está interesado en ser libre. No está interesado en ser libre. No pone su voluntad para ser libre. En cambio, en el nuevo pacto, la enseñanza es que el que se pueda hacer libre, que se haga libre de cualquier impío, de cualquier pecador que quiera someterlo a opresión o dominarlo. Entonces, la libertad en Cristo consiste en la presencia del Espíritu de Dios en nuestro espíritu, que nos alinea al propósito de Dios, trayendo liberación y también regeneración y transformación de la mentalidad, del lenguaje y de la conducta. Entonces, esa libertad, la gente muchas veces no la valora, no la quiere y prefiere vivir en esclavitud. Y por eso el apóstol Pablo llama la atención, porque algunos estaban retrocediendo a la ley, menospreciando la gracia. Y eso es lo que hace la gente que quiere que nos volvamos judíos para ser salvos. Quiere sacarnos de la gracia para llevarnos a vivir de acuerdo a la ley, que no llenó las expectativas de la justicia de Dios, sino Cristo. Fue el que la llenó y Él establece la gracia. De Cristo os desligasteis, por eso es la expresión de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y creo que algunos de ustedes han escuchado el concepto de caer en desgracia. Eso es caer de la gracia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes pretenden que van a vivir y agradar a Dios por medio de la ley, ustedes están retrocediendo y están dejando de vivir en libertad y están cayendo de la gracia, porque están menospreciando la gracia que se manifestó por medio de Cristo. Y eso es lo que hace la religión: menospreciar a Cristo, menospreciar el gobierno de Dios, menospreciar el Espíritu Santo y menospreciar la gracia. Y esa crisis la vivía la iglesia de Galacia, y por eso el apóstol Pablo lo confronta de esa manera. Y hoy igual pasa. Igual pasa. Mucha gente está retrocediendo a la ley y quiere volverse judío ahora. Y ahora está buscando el apellido, a ver si su apellido corresponde con algún apellido judío. Pero el sacrificio de Cristo fue tanto para los judíos como para los gentiles, y todos entran en la gracia. Y no hay que retroceder. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, dice. Fuisteis llamados para ser libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuisteis llamados a ser libres, solamente que no se aprovechen de la libertad
y conviertan en libertinaje, sino que aprendan a amarse, a servirse unos a otros en el amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo se adentra en el concepto del fruto del Espíritu y de la obra de la carne. Por eso en el 5:19, él hace un llamado, el capítulo 5:19 del libro de Gálatas, él hace un llamado a las cosas que debemos nosotros eliminar de nosotros, que pertenecieron a la vida anterior y que no corresponden con la vida nueva. Pero que si en la vida nueva en algún momento se ha manifestado alguna conducta de esa, usted entienda que Dios es misericordioso para restaurarlo y perdonarlo y que usted tiene que deshacerse de eso, porque estás a tiempo. Y él dice en el 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Estas son las cosas que debemos sustituir, que debemos eliminar para que el Espíritu de Dios traiga lo nuevo, que es el fruto del Espíritu. Y entonces dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Le dice, lo que permanecen en esa praxis, que es una manifestación de la naturaleza concupiscente que está arraigado en el ser humano pecador, y esas áreas debemos sustituirla, porque el que vive en esas, él le dice, no heredarán el reino de Dios, no entrarán en la presencia de Dios libre, sino que entrarán avergonzados para el día del juicio. Entonces, esas son las áreas que él dice que había que sustituir, que hay hoy que sustituir también, porque lo que tienen esa praxis no heredarán el reino de Dios. Y yo creo que hoy más que nunca la iglesia debe procurar el fruto del Espíritu para poder eliminar esas obras de la naturaleza concupiscente, porque alguna de esas obras, cual fuere, daña todo. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Usted no es borracho, pero es hechicero. Usted no es hechicero, pero es fornicario. O sea, alguna área que usted tenga tiene que entregar, porque deben ser eliminadas. Todas deben ser sustituidas. Esas son las áreas que él enfoca de que deben ser sustituidas para poder el fruto del Espíritu manifestarse. Y entonces plantea, no heredarán el reino de Dios. Y creo que ese concepto ahí, esa frase ahí, deberíamos detenernos y hacer una parada. Tu deseo por la que estás aquí es porque tú quieres heredar el reino de Dios. O el deseo por la que estás aquí es para entretenerte. O para estar en un lugar donde se vive mejor, se dan oportunidades. ¿Cuál es tu deseo realmente? ¿Qué es lo que tú quieres realmente? ¿Es entrar en el reino de Dios? Entonces dice, si tienes esa praxis, no entrará. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entregar esas praxis para que se manifieste el fruto del Espíritu. Por eso entonces, él dice que esas obras, cada una, hay que sustituirla por nuevas obras. Y entonces, ¿por cuáles la vamos a sustituir? Bueno, aquí lo dice. El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces le dice, miren, los que están en estas o se mantienen en esta praxis no entran en el reino de Dios. Pero los que entregan esa y la sustituyen por el fruto del Espíritu no tienen ley que lo juzgue. Aleluya. Contra tales cosas no hay ley. Ni la ley de Moisés, ni ninguna ley compite con aquellos que viven de acuerdo al Espíritu. Por eso él dice, digo pues andad en el Espíritu, en el 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Porque los que andan en el Espíritu no pueden satisfacer las necesidades concupiscentes. Porque no tiene sentido andar en el Espíritu y satisfacer necesidades concupiscentes. ¿Cuál es el concepto en la Escritura de andar en el Espíritu o por el Espíritu? En un principio, la gente ha creído que andar en el Espíritu es no pisar tierra. Es mantenerse alejado de todo el mundo, es crear un monasterio o encerrarse en un sitio y encerrar a sus hijos también para que no tengan una vida social ni nada. Inclusive algunos piden autorización en el gobierno, en esos países que se permite, ellos educar a sus hijos en casa para que no se contaminen. Y entonces hacen todo una dinámica para separarse ellos y sus hijos y su familia de todo el entorno y de la sociedad. Y eso no es andar en el Espíritu. Tampoco es andar en el aire. El apóstol Pablo, justamente el miércoles, dos miércoles anteriores, que estábamos concluyendo la enseñanza de los espíritus generacionales, pudimos ver entonces que lo que se requiere es que el Espíritu de Dios nos transforme para volvernos espirituales. Y cuando somos espirituales, tenemos la capacidad para entender qué cosa es terrenal y qué cosa es espiritual. Mire la diferencia. No es que usted ande en el aire, que la gente me proteja de que no puedo juntarme con ustedes, ni ustedes me pueden saludar porque yo estoy en el Espíritu, yo estoy no. Es que yo sea capaz de entender qué cosa es natural y qué cosa es espiritual. Y que yo pueda acomodar lo que es espiritual con lo que es natural. Para ponérselo en sentido práctico, es la gente que sueña mucho y que cree que todo lo que sueña es espiritual. Cuando usted es espiritual, usted sabe qué sueño es de Dios, qué sueño es de la concupiscencia, qué sueño es del infierno y qué sueño tiene que ver con el pasado o qué sueño tiene que ver con el futuro. Porque usted es de Dios. Se complicó la cosa. Andar en el Espíritu no significa que yo no debo cumplir mis responsabilidades personales y familiares. No, porque me dice a mí que yo tengo que producir un equilibrio entre lo que es espiritual y lo que es natural. Bendito es el nombre del Señor. No podemos estar tan profundamente en el Espíritu como que dejemos de cumplir nuestras responsabilidades. Porque el mismo Jesús, cuando le demandaron de pagar impuestos porque él era maestro y tenía un grupo y se le estaba cobrando impuestos por esa dinámica, por esa actividad, él le dijo a Pedro, no tenemos para pagar los impuestos, pero ve a pescar y de ahí pagaremos. Él va y pesca y no tuvieron que vender la pesca para pagar los impuestos, sino que lo que se requería lo tenía un pez dentro. ¿Alguien está aquí hoy? Si Cristo es espiritual y me está llamando a mí a ser espiritual, significa que yo tengo que cumplir mis responsabilidades terrenales. Porque no quita que yo sea espiritual. Échate para allá, que yo estoy en el Espíritu. Esa es tu esposa, papá. Esa es tu esposa, manita. Ese es tu esposo. Y tú no estás espiritual como para negarte a una relación que tú misma o tú mismo has asumido. No, porque ser espiritual no es eso. Ser espiritual es que tú valores lo natural y valores lo espiritual y sepa equilibrar cada cosa. Ser espiritual es no venir aquí a la iglesia a besarte y acariciarte con tu esposa, porque este es un momento diferente. Pero en otro sitio tú estás para eso. O sea, de eso se trata. La gente está confundiendo. No, que está carnal. Si tu esposo está carnal, tú no lo puedes valorar en función de querer estar contigo, sino en función de su conducta, que tiene el fruto del Espíritu o que no tiene el fruto del Espíritu. No en función de que quiere estar contigo, porque eso no quiere decir que sea carnal. Ser carnal es otra cosa. Es manifestar la obra que ya Pablo está señalando que tenemos que sustituir, que es la obra concupiscente. Él está muy espiritual últimamente. No.
Es que la naturaleza de Dios vive en nuestro espíritu y permanentemente somos espirituales y respondemos a los intereses de Dios. Hay que acomodar lo natural en lo natural y lo espiritual en lo espiritual. Ahora, el que no es espiritual no lo entiende porque está confundido, porque no percibe la cosa de Dios porque no tiene el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y entonces si usted se lee el capítulo 8 del Evangelio de la carta a los Romanos, se va a dar cuenta qué plantea el apóstol Pablo acerca de la vida en el Espíritu y del ser espiritual. Entonces ya no estamos bajo la ley porque somos espirituales, llenamos las expectativas de la ley porque Cristo ha llenado las expectativas de la justicia de Dios y nos ha justificado a nosotros y vivimos para Él. Y tener el fruto del Espíritu, que tiene que ver con la interacción social, nos hace a nosotros estar por encima de las leyes terrenales. Pero estar por encima no significa que no la cumpla, no. Es que la cumplimos de manera natural por nosotros vivir en el Espíritu de Dios. Voy a concluir el día de hoy esta serie. Y en el 5:24 de Gálatas dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Han llevado a la cruz sus pasiones de concupiscencia, porque el concepto pasión podemos analizarlo y el amor tiene una mezcla de pasión, pero aquí el concepto es la pasión de concupiscencia. El concepto que se usa entre la gente es como pasiones desordenadas. Ese es el concepto. Han crucificado, han llevado a la cruz sus pasiones y sus deseos. No todos los deseos son malos, pero los deseos desenfrenados sí hay que llevarlo a la cruz. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces dice, anden por el Espíritu. ¿Por qué no andan guiados por el Espíritu de Dios? Eso es importante. ¿Qué tanto me guía el Espíritu de Dios en la toma de decisiones? ¿Qué tanto influye el Espíritu de Dios en mi vida? Eso es importante. ¿Qué tanto yo lo consulto a Él? No sean vanagloriosos. No nos hagamos vanagloriosos, dice. No estemos, la gente que vive por el Espíritu no está pegado a las cosas pasajeras. Ese es el concepto de vanidad en la Escritura. No todo lo vanidoso es malo, porque la vanidad es lo que pasa. Es el nivel que usted le da. Es como su prioridad. ¿Cuál es su prioridad? ¿La vanidad? ¿Lo que pasa? ¿Su prioridad es tener qué? ¿Casa, carro, dinero? ¿Quién ha dicho que eso es malo? Pero si esa es su prioridad, usted está mal. No sean vanidosos, no se apeguen a lo material, a lo terrenal que no tiene asidero en lo eterno. ¿Cuál es el concepto de la vanidad? Hacer fortuna a la fuerza para dejársela a mis hijos, porque yo ni siquiera sé cuándo me voy. ¿Es malo hacer fortuna? No. Pero el vanidoso, su prioridad es lo material. Es el negocio, es el dinero. Y no comen cuento con eso y no tienen amigo a nadie con eso. Son apegados. Entonces, no sean vanidosos. El que vive por el Espíritu no vive en vanidad. No se aferra a las cosas materiales, a las cosas pasajeras. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, no es menos de ahí. No nos hagamos vanagloriosos.
Los que viven por el Espíritu no andan irritándose unos a otros, no se envidian unos a otros. ¿Por qué? Porque eso pertenece a la obra de la concupiscencia que tenemos que sustituir. Pero en algún momento nos veremos con la otra parte acerca de esa predicación. Concluyendo hoy, la investidura de hijo de Dios es la distinción más alta que recibe un ser humano en la tierra. Si usted comprende el concepto de hijo de Dios, que así deberíamos llamarnos y así deberíamos hacer que la gente nos llame. La gente nos pregunta en los sitios, ¿tú eres religioso? Y usted dice que sí. Si usted es religioso, allá usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. No, yo no soy religioso, yo soy hijo de Dios. Y esa es la investidura más alta que puede recibir un ser humano. ¿Qué cree la gente en las iglesias? Que lo más alto es tener ministerio y que mientras más alto es el ministerio, usted está más grande. No, la distinción más alta que se recibe en el reino de Dios es ser hijo de Dios. Y si hijos, coherederos con Cristo, dice la Escritura. No hay una distinción más alta. Y para ser hijo de Dios, usted necesita que el Espíritu de Dios lo transforme, vive en usted y manifieste su fruto. El fruto dice quién es hijo de Dios y quién no lo es. Claro, nosotros no andamos condenando a nadie, pero nos damos cuenta quién es quién, porque el fruto lo dice. ¿Quién es hijo de Dios y quién no lo es? ¿Quién tiene esa investidura especial? Ser hijo de Dios requiere que nos parezcamos a Él, que nos parezcamos a Cristo, que hablemos como Él, que nos portemos como Él, que vivamos en dignidad como alguien que es hijo de un rey. El apóstol Pablo hace un análisis interesante acerca del comportamiento del hijo del rey o de un príncipe cuando es niño. Dice que tiene comportamiento de esclavo. El apóstol Pablo está diciendo que lo que hace que nos portemos como esclavos siendo hijos de Dios es la ignorancia. Usted debe saber quién es y cuál es su posicionamiento en el reino de Dios. Usted es hijo. Y si hijo, usted es heredero. Que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que requiere. Un hijo de Dios vive de acuerdo a la voluntad de su padre. Porque lo que nos hace a nosotros ser hijos es ser obedientes. El fruto del Espíritu nos permitirá saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? En la misma medida que yo me conozco a mí, me estudio a mí y sé cuál es mi deseo y cuál es mi comportamiento, me dice a mí si estoy pensando como hijo de Dios, si estoy hablando como hijo de Dios y si mi conducta se corresponde a hijo de Dios. Porque la misma conciencia nos llama la atención. Punto importante. El fruto del Espíritu nos permitirá saber quiénes somos. Y en las relaciones interpersonales marcará la diferencia entre los mundanos y los salvos. Nadie quiere ser mundano de boca, pero hay mucha gente que son mundanos en su comportamiento. El comportamiento de la gente dice quién es hijo de Dios y quién es mundano. Su lenguaje, su conducta nos delata en las relaciones interpersonales. Así que la gracia del Señor fluya y que el fruto del Espíritu sea nuestra bandera. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor, a nuestro favor. Queremos darte a ti honor y gloria, saborear la gracia que tú has establecido y disfrutar de tu gobierno por medio del señorío de Cristo y de tu Espíritu Santo. Establécete en nuestras vidas, Señor, establécete en nuestra vida. Muestra tu gloria en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo
y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.